charla nos acompaña el profesor Teodoro Daneman, ingeniero industrial ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien se ha desempeñado como director alterno del proyecto FONDEF Engine Cities. Hoy nos contará acerca de su proyecto de programación creativa realizado en conjunto con alumnos de nuestra carrera. Qué gran público, estoy un poco nervioso. Muchas celebridades veo por acá. Voy a partir con un chiste para soltar el... No, mentira. Bueno, pensando en qué podría ser lo mejor para los que estamos aquí, como para que nos llevemos alguna reflexión y como lo hago yo también un poco en clases, que no sea solo... O sea, bueno, yo voy a hablar, pero también me gustaría escuchar de repente reflexiones de profes, alumnos, con respecto a lo que les quiero contar hoy día, que es contarles sobre dos cursos que se llamaron Programación Creativa, pero que han sido un poco distintos, que han sido como un experimento que hemos llevado a cabo con los chicos de ahora segundo y sexto años, un curso optativo, y que tiene este nombre llamativo como un poco hippie, que es la... Pero que yo siento que es un poco lo que necesitamos mucho los ingenieros. Yo soy ingeniero industrial, de hecho encuentro genial este tipo de iniciativas de Valkyria, de soltarnos como ingenieros, la radio, todo eso que yo cuando estaba en la carrera lo veía como, sí, como un optativo un poco, ¿cierto? Como estas cosas así extra, y uno se centraba así en el cálculo y en resolver la ecuación, ¿cierto? Entonces, un poco, eso es un poco lo que quiero reflexionar en torno a lo que ha sido el curso, ¿ya? Entonces, yo soy músico frustrado, o sea, todavía no frustrado, pero no tengo estudios musicales, a eso me refiero. No me gusta decir que soy músico, pero me gusta mucho tocar música. Entonces, siempre he tratado de unir esta parte de la ingeniería con la música. Y así partió, y un poco motivación como ya, pero ¿en qué se mezclan la música con la ciencia, la música con la tecnología? Bueno, hay muchas cosas en donde se encuentran. Ustedes habrán escuchado. La primera, en verdad, que es como la más obvia y que seguramente han escuchado, es que la música es matemática, o la matemática es música, como quieran verlo, en el sentido de que frecuencia, ondas, cosas que habrán visto, ¿no? ¿Ven ese tema? ¿Cierto? Tenemos un tema físico que hay detrás. Está Pitágoras, que era el fundador de esta música matemática, el primero que vio que si teníamos una cuerda, la partíamos en la mitad, podríamos formar escalas, ¿cierto? Hay matemática, ¿cierto? Es bonito, es profundo, es filosófico, es como el punto de partida de esta unión, ¿ya? Yo parto en general desde ese tema. Después, este libro se lo recomiendo muchísimo, el de David Byrne. ¿Alguien conoce a David Byrne? ¿O a Talking Heads? ¿No? Más de nuestra generación. Y ahí pónganse una cancioncita de Talking Heads. Muy bueno, de los 80, 90, grupazo. Y David Byrne no solo es músico, sino que reflexiona mucho en torno a qué es la música en este libro, en donde nos muestra estos dos ejemplitos, ¿ya? El primero que ven arriba es, ¿alguien sabe lo que es? Como una vitrola, ¿no? Este es el primer artefacto que pudo grabar sonido. Esto que está aquí no se ve mucho, pero es un cilindro de cera. Entonces, básicamente, cuando uno va hablando, hace vibraciones, y este cilindro es hay una agujita muy precisa que va marcando la cera con surcos, ¿cierto? En este cilindro. Y por lo tanto, después cuando nosotros hacemos girar ese cilindro, se hace el proceso inverso. O sea, esos surcos hacen vibrar un parlante, por ejemplo, ¿cierto? Y eso se transforma en la música que nosotros grabamos antes, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque David Byrne mezcla este tema, por ejemplo, cuenta que cuando se empezaron a hacer las primeras grabaciones de bandas, por ejemplo,
Si uno grababa notas muy bajas, por ejemplo, un contrabajo, una batería, el bombo, ¿cierto? Esta aguja vibraba de tal manera que hacía surcos muy anchos, ¿ya? En la cera. ¿Qué significa eso? Que un surco muy ancho, como tú estás grabando hacia el lado, te alcanza para menos tiempo de grabación en tu cilindro. ¿Se entiende? Una cuestión física. Por lo tanto, los primeros productores musicales dijeron, no, pues queremos meter más canciones en un cilindro, por lo tanto empezaron a eliminar el contrabajo o de repente el contrabajista tenía que ponerse más lejos del cilindro o el baterista tenía que ponerse también más lejos. ¿Qué hizo esto? Que los que empezaron a escuchar música, porque antes de eso nadie, o sea, si tú podías escuchar música pero a la banda y listo, era la única forma y la escuchabas una vez la canción y se acaba, ¿cierto? Entonces aquí empieza gente que puede grabar y escuchar canciones y por lo tanto empieza a escuchar y decir, ah, bueno, esta es la música. Y los bajos sonaban más despacito. Entonces empezó a haber una influencia en la grabación sobre cómo se tocaba música. Si yo escuchaba a mi banda favorita, decía, ah, así es como se toca batería. El bombo hay que tocarlo más despacito. El contrabajo, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces este es el primer ejemplo que da él de cómo la tecnología está encaminando en cierta manera la música, ¿se entiende? Como que nosotros creemos, no, es que si yo soy creativo, puedo hacer lo que quiera y no hay ninguna... Pero la tecnología históricamente, y este debe ser uno de los primeros ejemplos, empieza a encaminarte hacia cuáles son tus posibilidades. Y otro muy increíble ejemplo, es que no sé si lo saben, pero ¿alguien tiene una idea de por qué una canción dura en general entre 3 y 4 minutos? No hay canciones de media hora, pero... Yo en verdad nunca me lo había preguntado. ¿Cómo? Que aguante el... ¿Cómo? Póngase un destacado. Lo voy a guardar para si toma el curso, un destacado. Ya pues, para simular. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Israel. Israel dice, porque es lo que cabe en el disco en el fondo. Era lo que cabía en los vinilos, no me acuerdo cómo se llaman, pero era el vinilo, cuando sale el concepto de single, una banda quería tener un single famoso, tenía que hacer una canción, ¿cierto? Y en este disco cabía una canción de 3-4 minutos, ¿ya? Ese es simplemente el hecho de que las canciones empezaron a durar 3-4 minutos. Así, una cuestión física, tecnológica, económica casi, ¿cierto? Aquí, de hecho, hay un gráfico, fíjense que no sé, nada los años, pero es la duración media de las canciones durante la historia. Fíjense que han subido. Bueno, me estoy alargando un poco, pero en el fondo el tema detrás es que la tecnología y la música están amarradísimas porque, por un lado, la tecnología también es una forma en que nuestra cultura se está expresando, y la música, por definición, es una forma en que la cultura se está expresando. Y hoy en día también pasa eso. O sea, ustedes en general ven machine learning, lo que sea en tecnología, esos temas están pero muy, muy en boga en música, ¿ya? O sea, no pueden estar más conectados, ¿ya? O sea, todos estos temas de qué es la música al final. Nosotros podemos como humanos hacer una canción. ¿Puede un computador hacer una canción? ¿Creen ustedes que sí? ¿Algún día? Que sea indistinguible como tipo máquina de Turing. ¿Ustedes creen que un computador pueda? ¿Sí? Estamos trabajando. Sí, buen punto. Sí, algún día... Bueno, yo creo que ahí hay dos tipos de personas nomás. Los que creen que sí y los que creen que no. Yo no sé, soy el tercer tipo de persona. Agnóstico. Pero ese es el tema que me interesa ahondar y que hemos visto en los cursos. Y quería mostrarles un pequeño video de cómo la instancia cero en donde yo me di cuenta que sí podía ser bienvenido en un curso científico el tema artístico, ¿ya? Antes de estar aquí, yo soy de Santiago, hice clase en un colegio. Hice clase en un colegio en Lampa, no sé si conocen Lampa, como a la de afuera. Ya. Hice un taller de ciencia-arte, ¿ya?
Y nos enfocamos, fue bien bonito, nos enfocamos en las hormigas. El tema es como un tema que yo rayo con las hormigas, porque las hormigas tienen una organización social increíble, bla, bla, bla. Hicimos música con las hormigas, de todo, ¿ya? Dentro de esos, un grupo, bueno, hicimos una exposición final, como hicimos también en los cursos, y en la exposición final un grupo, se llamaba Roberto, que es el que van a ver acá, tomó el tema, miren el tema muy interesante, era ¿por qué? Ustedes saben que las hormigas todas tienen el mismo material genético, o sea, una reina pone 10.000 huevos y todos tienen el mismo material genético, ¿cierto? De esas 10.000, todas son soldados, bueno, en algunas especies, todas son soldados menos una, que se transforma en reina, ¿ya? Ellos hicieron la pregunta, ¿por qué ella se transforma en reina? ¿Ya? Así. Empezaron a explorar, empezaron a leer, bla, 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 pero yo les dije, tiene que ser una forma artística, lo que ustedes exprésenlo de una forma artística, hicieron un rap, el rap de la hormiga reina. El rap de la hormiga reina. Increíble, me encanta, yo lo escucho, así lo pongo. Y entonces Roberto, que era un cabro guitarrista súper bueno, que ahora entró a la Chile a estudiar ingeniería, me dice, llega un día, no habían hecho nada, estaban atrasados, no sé qué, y llega un día y dice, en la micro escribí esta cuestión, ya profe, grabémosla, me dice. Una letra así, pero... Ese es Roberto. A ver si se escucha bien. Hormiga, reina hormiga. Esta es una guerra de hormigas. Gana la que es más atrevida. Aumenta sus niveles de dopamina. Se convierte en reina y a todo ella domina. Una hormiga reina no nace. Se hace como cuando tú te conviertes en alguien importante. Es solo trabajo de esfuerzo. No existe ninguna barrera, ningún cimiento. Colonizando al mundo, la más abundante, las más famosas, estas son las hormigas y no hay como otra cosa. Hormigas, hormiga, reina hormiga, colonizando al mundo, la más abundante. ¿Pueden ver el video completo? Pero ven la letra profunda, ¿no? Como preguntándose si la hormiga se hacía o nacía, hablando dopamina, ¿cachai? O sea, un tema de dopamina. ¿Cuándo un cabro se va a aprender lo que es la dopamina? Y ellos lo habían estudiado para poder ocuparlo en la ¿cómo se llama? En la canción. ¿Ya? Entonces, ahí fue como, si esta cuestión sirve mucho. Y ahí, por ahí va el camino. Entonces, me pueden ir avisando como, tengo 15 minutos, ¿no? Entonces creo que me pueden ir haciendo como, ¡ah! Perfecto. Sorry, no he dicho nada. Perdí tiempo nomás. Ya, entonces llegué a Valdivia, cuento corto, hice lobby para entrar a la... y la Eliana me creyó para hacer este tipo de cursos, y yo lo agradezco mucho. Creamos este curso que es programación creativa, ¿ya? La versión 1.0 fue el semestre pasado, y un poco... Para cambiar como el tono, yo quiero enfocarme en las cosas negativas hoy día. Porque de hecho eso también lo hemos visto en el curso, como ustedes están acostumbrados a hacer una prueba y que les salga el resultado, ¿cierto? Y eso se llama el positivismo, como el científico es el que tiene que tener una hipótesis y cumplirla, ¿cierto? Y yo que vengo mucho, bueno, de la parte teórica de la ciencia, que fue como mi pega anterior, personalmente no es que me moleste, pero al menos me perturba que siempre un proyecto tiene una hipótesis y siempre se cumple. Siempre postulamos un proyecto, no, y esta es la hipótesis, y justo, oh Dios, todo da, ¿cierto? Y en los cursos pasa lo mismo, tenemos un proyecto y siempre presentaciones finales, y no, esta cuestión va a cambiar el mundo, ¿cierto? Y ¿por qué no ser sinceros? ¿Por qué no ocupar nuestro tiempo en ser críticos con nosotros mismos y poner nota por eso? ¿Cierto? O sea, pongamos las notas no porque yo estoy haciendo un cambio fundamental, sino que porque me equivoqué, reflexioné y ese error lo estoy viendo y lo estoy dejando y lo estoy escribiendo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron nuestros errores, mis errores en el primer curso? Un objetivo del curso que es muy importante es eso, relegar el positivismo por la reflexión. O sea,
siempre, lo que les digo, positivismo, siempre queremos lograr hacer un objeto que cambie la vida de una persona. Siempre queremos hacer algo que remezca al mundo y salir en el diario. Siempre queremos, ¿cierto? ¿Por qué no cambiamos eso? Por lo que les digo, equivoquémonos y reflexionemos. ¿Y qué tan buena es esa reflexión? Pero hagamos cosas también. O sea, no es hacer nada y reflexionar ahí y sentarse en el árbol, ¿cierto? ¿Y qué problema tuvimos con eso? Yo creo que es recurrente, que las notas son muy importantes y yo no lo critico, eso es verdad. O sea, la nota es la moneda de cambio que tenemos en la universidad, queramos o no. Es como cuando uno tiene pega, es la plata, ¿cierto? Y uno no va a trabajar gratis, aunque le guste mucho una cuestión, no puede trabajar gratis. Entonces, esa fue una reflexión importante del curso que hemos tenido y que hemos trabajado con profes, que hay un grupo como transdisciplinario de la universidad en el que hemos discutido esos temas. ¿Cómo podemos cambiar la nota? Nosotros en verdad, bueno, personalmente no es un tema que me interese la nota, pero también quiero que haya una importancia y un compromiso de los alumnos con mi curso. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque si en la otra, después del módulo siguiente tienen una prueba, van a estar estudiando para la otra prueba y no van a estar haciendo el curso, es obvio, ¿cierto? Después otro tema importante y que es el que tratamos de trabajar en este curso es la transdisciplina. El curso, no he dicho nada del curso, el curso se trató de combinar ingenieros informáticos con artes musicales y sonoras, ¿ya? Entonces la idea era hacer era combinar, hacer transdisciplina, aprender ciertos lenguajes que nos ayudaran a desarrollar la creatividad y hacer algún proyecto final que fuera el que saliera del mismo curso. Y eso fue entretenido porque yo no les di un proyecto así como ya van a hacer una exposición, bla, 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 sino que a mitad del curso, quizás fue un poco tarde, deberíamos haberlo hecho antes, eso también es una crítica, a mitad de curso dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra evaluación final? ¿Cómo los voy a evaluar yo? Y los mismos chiquillos propusieron hacer una exposición científico-artística, le dieron el tema en torno a Valdivia, tenía que ser un tema en torno a Valdivia y tenía que ser con materiales reciclados. Entonces recolectamos cosas recicladas, hicimos obras interactivas, hubieron gente que reflexionó en torno al viento, a la tormenta de valdivianas, creo que fue de tu grupo, en torno a la lluvia, al agua, ¿cierto? Y hicimos nuestra obra final, fue harta gente, lo pasamos bacán, súper bien, pero hubo problemas transdisciplina, problemas con los que uno lidia desde el lado de profe con la estructura universitaria, que tienen distintos horarios por distintas carreras, hay paros en algunas carreras, otras no, entonces ¿qué hacemos? ¿Podemos ir todos a clase? Hay hartos temas que yo creo que esos son como los fundamentales que tenemos que ver y que hay que tratar de cómo lo estamos lidiando. O sea, en simulación también lo hablamos, de qué es el paro, qué representa el paro, ¿cierto? Cómo hacer algo con el paro, o sea, que el paro genere algo y que no sea solo una pausa, un paréntesis. Después, otro objetivo del curso, minimizar lo técnico, porque ustedes son más millennials que nosotros, no, en el sentido más que saben más dónde buscar la información, no sé cómo se llama esa palabra, más youtubers diría, como más que saben buscar y pueden hacer en 2 segundos un proyecto, así saben cómo buscar, cómo moverse en la red y hacerlo. Entonces, no van a venir a la sala a que yo les enseñe un tutorial, sino que justamente lo que vamos a hacer en la sala y en el curso es lo que no te puede enseñar YouTube, que es lo más humano, ¿ya? Y ahí de nuevo está la discusión de si el computador va a poder llegar a hacer eso, ¿cierto? O sea, las cosas como improvisar, ¿cierto? Salirse de la regla que te da el tutorial y decir, bueno, pero lo que tenemos que aplicar para esto. Entonces, ocupar el momento en que estamos en la sala, ocuparlo para eso. Entonces, minimizar lo técnico en la sala. ¿Cuál fue el problema? Que es difícil hacerlo. Es difícil porque la estructura está dada, desde la forma de las salas hasta la forma de las evaluaciones, está dada para una prueba, o sea, cosa de ver esta sala, por ejemplo, ¿no? Un trabajo conjunto, así como en torno a proyectos, serían salas
mesas circulares, modulares, que pudiéramos reestructurarlas, por ejemplo. Entonces hay como una dificultad ahí también, ¿cierto? Y minimizar la importancia de la nota que quería es imposible. No es imposible, pero es difícil por lo que les decía. En verdad es la moneda de cambio. Entonces, ese fue el primer aprendizaje, que era muy difícil decir, bueno, la nota no, y hacer caso omiso, sino que tiene que haber algún tipo de evaluación. ¿Ya? Entonces, esta fue la versión 1.0. Aquí les quería mostrar un poco las obras que quedaron. Esta era en torno al agua y era un motorcito que le pegaba metalófono. Aquí están los chiquillos trabajando. También el trabajo, mucho trabajo fuera del horario, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que estar todos si estamos en un proyecto aplicado? Encontrémonos en otros lados, ¿ya? Mucha obra interactiva. Nomás lo voy a adelantar para que después lo pueden ver entero también. Para que me alcance el... Ya se acabó el tiempo, no puedo creerlo. Perdón. Versión 2.0 en 3 minutos. ¿Puedo tomarme? Se quedó parado el tiempo. Eso es raro. Ya lo estoy. Perdón. Versión 2.0 y da para mucho. Perdón por haberme atrasado, pero es un proyecto que los enmarcamos en un fondo de cultura que nos ganamos, que estamos haciendo con Claudia, que está aquí, profesora de diseño, con Cristian Huise, hermano de Pablo Huise, que está aquí, con Cristian Oyarzún, que es de creación audiovisual, y aparte hay terapeutas ocupacionales, ¿ya? Y la Teletón, ¿ya? La Teletón son los usuarios para los cuales estamos haciendo este trabajo, y la idea básicamente es una pregunta muy simple, que es, bueno, queremos tocar música, todos queremos bueno, supongo, la música, ¿a quién no le gusta la música? Y hay muchos usuarios de la Teletón que tienen dificultades. No pueden, por ejemplo, tienen dificultad en este brazo, por lo tanto quieren tocar bajo, difícil. Algunos no tienen el antebrazo, por ejemplo, y querían tocar cello. Entonces, una solución así, pero directa que uno se le ocurre es, claro, usemos la tecnología como informático para solucionar estos problemas, generar un cello, no sé, que yo hago con la cabeza y ese puede ser una mano robótica, puedo guiñar el ojo y eso puede ser una cámara que me detección de imagen y es un bombo, puedo mover la pata y un sensor, lo que sea, ¿cierto? Son soluciones que se dan de manera bastante fácil tecnológicamente, no es algo que requiera tanto, a menos, bueno, pueden haber también soluciones más difíciles. Aquí estamos los profes entonces, los Christians. Cristian ahí sale con un poco cara medio de Alcatraz, así como, chico malo. Ingeniería civil informática, artes musicales y sonora y terapia ocupacional, ¿ya? Ha sido un proyecto muy bonito. Yo estoy realmente muy contento con lo que ha salido. Nos falta construir los instrumentos nomás, pero hemos generado porque al final es también eso, no es solo lo que les decía, no es generar el objeto, es todo lo que conlleva eso. Aquí fuimos a la Teletón, hablamos de música, generamos encuentros súper interesantes, reflexiones en torno a qué es la música, por qué nos gusta, por qué el reggaetón, ¿qué es el reggaetón? Bueno, es música igual, ¿cierto? O sea, ya, pues, ¿y qué? ¿Queremos tocar reggaetón? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Generamos aquí mismo, Claudia guió una actividad súper bonita con los alumnos que reflexionaron, súper interesante, yo quedé muy contento, en torno a la discapacidad. Entonces nos vendamos los ojos, aquí los ven, los tiramos ahí a caminar por la calle y casi se caen por la escalera, fue terrible, pero menos mal no pasó nada. No, en el fondo era reflexionar a qué es estar en una situación, sacarte de tu situación normal y te das cuenta de los objetos con los que estás interactuando, una baranda en una escalera, decía,
¿qué es cuestión más importante que tener una baranda? ¿Y cuándo uno ve la baranda en la escalera? ¿Cierto? Y entonces cuando uno no está mirando, imagínate, ¿cierto? Todo eso, ese tipo de reflexiones en cuanto a cómo se sentían observados, ¿cierto? Cómo se sentían y pasaban por ahí y los compañeros los miraban, ¿cierto? Porque está ahí en una situación diferente, entre comillas. También tocamos instrumentos, preparamos actividades en donde nosotros también les dimos la libertad a los mismos alumnos que ellos prepararan la actividad que íbamos a hacer en la Teletón y salió súper bien. Crearon evaluaciones, digamos. Entonces hicieron jam sessions con los chicos de la Teletón, todos tocaban instrumentos, pero a la vez ellos estaban observando a ver qué dificultad tienen, qué capacidad especial tienen que podemos darle mayor centralidad para que toque ese instrumento. Aquí estamos en la Teletón con los chicos tocando y observando. Salió súper bien, también súper interesante las reflexiones. Después hicieron perfiles de usuario sobre cada usuario que tenía un grupo junto a las terapeutas. Aquí empezaron a aparecer los primeros diseños. Ahí hay una flautita que van a construir, espero que quede buena. Pero está súper interesante, una flauta para una mano, por ejemplo, y que es para un niño que tiene una personalidad increíble, que es un solista que se pone a tocar y no deja de tocar a nadie. Entonces, esa personalidad le queremos sacar jugo, ¿cierto? Queremos hacer un solista de flauta que pueda tocar con una mano. Empezamos a construir, empezamos a usar el Leufulab, y estamos en eso. Déjenme cerrar con los aprendizajes 2.0, que les decía, relegar el positivismo por la reflexión. Bueno, tenemos ese problema. Buscar un punto medio, combinar resultados tangibles, que es verdad, que hay que pedirlos, evaluaciones, pero con mucha reflexión, ¿ya? Yo creo que es muy importante centrarse en la reflexión. Para la transdisciplina, extenderla no solo transdisciplina, no trabajar solo con otras carreras, sino que sacar a la universidad con otras instituciones, como lo que hacen en la empresa junior, ¿cierto? Como tener usuarios que van más allá de la universidad, no hacer solo esto algo por alumnos y para alumnos. La importancia fundamental, la importancia fundamental de tener un usuario, yo creo que eso ha comprometido mucho a los chicos y han trabajado súper bien. El uso tenemos un blog, si quieren les mando la página después, tenemos una página web donde las chicas que van a la Teletón, cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio, en el Leufulab, para que nosotros sepamos, hacen un diario, una bitácora donde nos van contando cuál es la actividad. Entonces también somos muy millennials en ese sentido, ocupamos los medios digitales para aprovechar el tiempo, no tener que estar en la sala todo el día. Lo de minimizar lo técnico, un cambio en el tipo de evaluaciones, o sea, hacer evaluaciones pero hacerlas distintas. Por ejemplo, y eso se combina con lo de abajo, no sé cuál era se combina con esto que es, bueno, para minimizar la importancia de la nota, no es minimizarla, pero es cambiar hacia dónde está enfocada la nota, enfocar la nota hacia cómo te estás autoevaluando tú, cómo estás evaluando, o sea, evaluar cómo estás reflexionando sobre tus errores. Entonces, yo creo que ese es un poco el aprendizaje. Hemos tenido todos estos problemas, pero espero que sirvan, que yo creo que los cambios de paradigma que se dicen como en la enseñanza, que es hacia donde vamos, yo creo, tienen que ver con eso, con distribuir de manera más horizontal la enseñanza, sacarla de la sala de clases con otros usuarios. Eso, creo que ya lo he repetido mucho, así que muchas gracias. Perdón por el paso del tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Me parece súper interesante eso de evaluar la reflexión sobre el producto, ¿ya? Pero es súper difícil de hacer. Mi pregunta es, ¿cómo evitas que los estudiantes caigan en la autocomplacencia de una reflexión pobre? Es decir, como, bueno, esa es mi reflexión y ya, ¿cierto? Porque es una reflexión y en el fondo no ir más allá. En el fondo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que saca un 6
Claro, yo creo que es buena pregunta. El trabajo, o sea, sobre todo hoy en día, con un mundo tan... Ya, reflexioné, listo, lo hice, ahora hagamos otra cosa. Yo creo que es muy importante la continuidad en esas evaluaciones. O sea, por ejemplo, que haya una evaluación, una reflexión y después una re-reflexión, por ejemplo, sobre cómo esa reflexión que tenía ha cambiado a partir de 5 sesiones que hemos tenido, ¿cierto? Como que no sea solo como algo puntual, sino que dar esa continuidad. Y eso yo creo que ese es el gran trabajo, como que tenga continuidad y coherencia en esa reflexión. Eso es difícil y ahí también es bueno, como que no lo había pensado en verdad bien, pero yo creo que va por ahí, que eso no, y también yo creo que en el curso también hemos caído en que cuesta mantener esa coherencia, porque vienen los plazos y bueno, ya hay que hacer el instrumento, entonces ya, ¿y la reflexión para cuándo? ¿Cierto? Pero yo creo que es manteniendo una reflexión sobre un mismo punto, al final es eso, como hacer un mapeo durante el tiempo y de cómo ha cambiado eso, porque o sea, va a estar ahí, tú lo vas a ver, la reflexión no puede seguir siendo la misma, ¿cierto? Yo creo que por ahí va, no sé si se te ocurre algo más, yo pienso que... La Claudia también, hemos hablado mucho eso, entonces quizás tú puedes aportar en eso. Sí, respecto a lo que tú decías, yo creo que la clave acá pasa en el error, ¿ya? Siempre desde la primera clase se dejó claro que la reflexión no es precisamente esta mirada autocomplaciente de decir, yo quiero ser consciente, entonces me funcionó todo, ¿ya? Precisamente nosotros les invitamos a develar esos errores del proceso, las dificultades, cuáles eran sus metas en el fondo, en qué fallaron, en qué les faltó. Entonces, una buena reflexión es completa desde el punto de vista que es altamente descriptiva, muchísimos detalles de la situación, ¿ya? Apela a los errores y apela también a la reflexión de cómo resolver esos errores, ¿ya? Entonces tiende hacia la alteración, ¿ya? ¿Cómo yo lo hubiese hecho diferente? Teniendo esos 3 puntos, nosotros podemos decir que la reflexión está bien hecha, porque se nota mucho cuando alguien lo hace a la rápida. Como no, si nos salió súper bien, qué sé yo, todo fue fantástico, aquí inventamos así como la rueda. Y uno a leer no hay mayores fundamentos de por qué fue así, porque podría ser, de pronto, dentro de los ejercicios dados, puede ser que alguien llegue a un resultado muy óptimo, ¿ya? Pero finalmente, el llegar a ese resultado óptimo implica la descripción de un proceso muy detallado en el cual es posible ver la evidencia, ¿ya? ¿Cómo fue? El paso a paso. En ese sentido, así se evalúa la reflexión, básicamente. El paso a paso. Gracias. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una más. O sea, trabajar con esta institución grande, así como la Teletón, donde hay harto intereses, deseos, expectativas, ¿cómo evitas que te fuerces como a hacerle un exoesqueleto? ¿Cómo puede llegar con esto de queremos hacer instrumentos? ¿Que también te recibieron? Súper bien. Yo creo que sí, muchas dificultades. Bueno, no tuve tiempo para hablar de eso, pero claro, hay un tema con las expectativas muy loco, porque es un proyecto tan grande de tantos actores que cada uno tiene sus expectativas. Entonces, ¿cómo reúnes todas esas expectativas? Al final te das cuenta que, por ejemplo, la chica que tocaba violín y había perdido el antebrazo derecho, ¿cierto? Entonces ahora ya no puede y por lo tanto, pero ella quiere de alguna forma seguir en eso. Entonces ahí empezó la discusión, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales veían, y ahí está justo todo el tema de la transdisciplina. Los terapeutas ocupacionales decían, bueno, construyámosle un brazo, ¿cierto? Biónico, no sé cómo se llaman, brazo biónico, que en el fondo pueda volver a tomar el cello, etc. Y por ejemplo, los profes, o el Cristian, que es los dos Cristian en verdad, que saben mucho de instrumentos, de estos nuevos instrumentos, dijeron, ¿por qué tenemos que cerrarnos al instrumento cello como es la forma clásica, ¿cierto? ¿Por qué no proponer abrirnos a otra forma? Si ahora podemos realmente hacer un sensor, conectarlo y que suene un cello virtual, electrónico, ¿cierto? Pero hay también expectativas y uno a veces piensa, no, es que quiero ir a eso, no sabes que está lo otro. Entonces, hacer todo un trabajo también en eso, de que hay que juntar como
miradas, hay que juntar lenguaje, hay que juntar conocimientos. Entonces, hasta que no esté el instrumento, bueno, y eso, vamos a hacer el instrumento y puede que la niña diga, no, pero es que yo prefiero el cello. Y está bien. Y dejarlo claro y decir, bueno, experiencia, listo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, claro, con las expectativas. Ha sido un tema importante. Así que gracias por la pregunta. Ya, entonces estamos. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor por contarnos esta linda... Hoy contamos con la presencia de don Eric Marinkovic, ingeniero civil informático de la Universidad de Santiago de Chile, quien cuenta con diplomados en liderazgo, habilidades directivas e inteligencia de negocios. Fue administrador de base de datos Oracle y actualmente trabaja en servicios de impuestos internos, donde se desempeña como subdirector de informática. Hoy nos hablará sobre Big Data facilitando el cumplimiento tributario. Hola a todos, a los que quedan ya. Bien, primero quiero agradecer la invitación de la Universidad Valkyrie. Y hoy la verdad que quiero comentarles rápidamente lo que ha sido este proceso de transformación en una institución tan grande como el Servicio de Impuestos Internos. Rápidamente les voy a dar un contexto institucional, más bien donde hoy día nosotros estamos posicionados, ¿ya? Y en la cual tenemos una serie de desafíos propios dentro de lo que es el ejercicio de la administración tributaria. En ese contexto, hoy día nosotros estamos combinados a disponer de soluciones tecnológicas para poder abordar distintas materias en el ámbito de fiscalización, de asistencia, atención a los contribuyentes, pero también para poder responder a otros organismos que son, sin lugar a dudas, tremendamente exigentes en las fuentes de datos que hoy día interoperan. Por otra parte, tenemos toda una exigencia de integración de distintas fuentes de datos y, por supuesto, apoyamos fuertemente en todo lo que es la transformación digital. Rápidamente, algunos antecedentes solo para citar el contexto como antesala a lo que hacemos hoy día con el Big Data. Por ejemplo, algunos datos. Hoy día la institución tiene el orden de 5.000 funcionarios a lo largo de todo el país con 83 oficinas. También administramos 2 data centers, casi 550 metros cuadrados, de los cuales tenemos, ahí se indica, 142 servidores físicos y más de 1.500 servidores virtuales, ¿ya? Por otra parte, ya hace un poquito más de un año empezamos a explorar soluciones en cloud, pero desde una manera bien estratégica, porque todos ustedes sabrán que también que tenemos una serie de restricciones y cuidados y normativas que ir sosteniendo. Y es en ese contexto que primero como estrategia adoptamos el uso del cloud en soluciones de escritorio, por ejemplo Office 365. Por otra parte empezamos a explorar todo lo que tiene que ver con soluciones dentro del ámbito de Big Data para lo que es desarrollo y ambientes en Cuba. Y ya próximamente nos vamos a emprender soluciones de desarrollo ya en cloud. Por otra parte, contarles que hoy día en el sitio web nosotros tenemos, ahí se indica casi 10 millones de cuentas creadas en nuestro sitio. Ese es el número. Y habitualmente interoperan al año casi 6 millones de contribuyentes que interactúan con nuestro sitio y si uno contabiliza todas las visitas, son más de 2.000 millones de visitas al año. Y a partir de esas visitas se concretan casi un tercio de esas visitas son trámites tributarios, o sea, son 600 trámites tributarios que ocurren al año, ¿ya? Tenemos un par de apps, por ejemplo, IRRUT, IRRenta, IBoleta, Revalúo, IVA, Factura. Por otra parte, otro antecedente, por ejemplo, para este año se concretaron un poquito más de 3 millones, casi 800.000 declaraciones de renta. Casi el 99.8% se concretó por Internet. Y de todas las propuestas realizadas, estas fueron confirmadas en un 70% con un solo clic, ¿ya? O sea, no hubo cambio. Por otra parte, mensualmente se declaran el pago del impuesto del IVA del orden de 1.300.000. Tenemos 6.7, más o menos 800.000 predios a lo largo del país que administrar.
etcétera. Entonces, son muchos números y antecedentes para llegar finalmente a lo que es la factura electrónica. Factura electrónica, aquí rápidamente van a ver algunas cifras que tienen que ver con casi 900.000 empresas, facturadores electrónicos en el país, de los cuales el 91% utiliza el sistema que provee el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Esos números son un poquito más altos. Hoy día estamos hablando de casi 839.000 empresas facturadores electrónicos que utilizan nuestro sistema. Y el resto, que es el 9%, utiliza un software propio o de mercado. Ahora bien, estos facturadores electrónicos mensualmente generan del orden de 47 millones de documentos electrónicos. Y eso es para que ustedes lo tengan en contexto como fuente de información que hoy día se están acopiando de la institución, ¿ya? Por otro lado, si esto uno lo proyecta y cifra, ¿la devuelvo? ¿No? Para la foto. Si uno esto lo proyecta en el tiempo, hemos identificado que tenemos un crecimiento del orden de un 21%, ¿ya? En términos transaccionales de documentos electrónicos. Naturalmente, ustedes pueden imaginar que esta información es una fuente de información rica que te aporta mucho, no solo la actividad económica, sino que un montón de conductas en términos transaccionales, en términos de comportamiento de los rubros, etcétera. Aquí hay mucha información en la cual hoy día la institución está empezando a acudir a ella para emprender acciones propias de su naturaleza, ¿ya? Y es en ese contexto que he querido relevar con esa intensidad, es que hoy día también se manifiestan ciertas necesidades, ¿ya? Necesidades principalmente en cómo hoy día la administración tributaria emprende acciones de optimizar la gestión, pero de cara al recaudo. No sé si ustedes saben, pero el Servicio de Impuestos Internos es el principal promotor de todas las acciones de recaudación del país. Ya estamos hablando de más del 70-75% de las acciones que se recaudan obedecen en términos del pago del IVA de lo que hace la institución. Por lo tanto, ese es algo muy relevante. Entonces, en ese contexto, nuestras acciones tienen que ver en cómo nosotros logramos aumentar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias. Y allí se manifiestan distintas necesidades. Por ejemplo, el cómo poder conocer y comprender el comportamiento de un contribuyente. Todo lo que tiene que ver con la comprensión del negocio, el rubro, las conductas, etcétera, ¿ya? Y ahí poder construir un perfil, poder identificar los patrones de comportamiento, ¿ya? Por otro lado, ocurren fraudes. Ok, comprendamos por qué son esos fraudes, dónde están las causas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí a modo de resumen les represento 6 grandes nichos donde empiezan a aflorar necesidades, ¿ya? Yo aquí no pretendo entrar en detalle, lo que este es un modelo, pero igual lo quise colocar en contexto. ¿Por qué? Porque cuando la administración tributaria en nuestro país emprende acciones de maximizar el cumplimiento tributario, detrás de esto hay un modelo que principalmente se sustenta en cómo poder identificar el comportamiento tributario en base a obligaciones, en base a un clasificador del contribuyente. Por ejemplo, la mayoría de los contribuyentes en nuestro país, estamos hablando del 98%, cumple sus obligaciones de manera voluntaria. Y si nos vamos a la pirámide, significa que esta gran pirámide representa el cómo van cumpliendo sus obligaciones, hasta la parte más ruda, que por ningún motivo el contribuyente lo va a hacer, y ahí estamos hablando casi de un 1%, ¿ya? Y para cada una de esas conductas, estas conductas se identifican brechas, se identifican las causas que ocasionan un incumplimiento. ¿Para qué? Para emprender tratamientos y luego gestionar en base a eso acciones ya más precisas en la fiscalización. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros construimos un modelo, este modelo considera los elementos antes dichos y se empiezan a catalogar. Y aquí es donde rápidamente quiero mencionar lo que es la analítica, ¿ya? A partir de un conjunto de datos nosotros empezamos a responder a esas necesidades que, insisto, van desde la construcción de un mapa de brecha, clasificación de riesgo, y a partir de esos se empiezan a emprender acciones. ¿Qué tipo de acciones y con qué instrumento? Llegamos al Big Data, ¿ya? Big Data, que en la institución lo estamos desarrollando, yo diría que hace unos 6 años, y hemos desarrollado competencias para poder abordar estas distintas necesidades,
que si bien es cierto no da el tiempo para entrar todo en detalle, pero es bastante. Yo les voy a mencionar 3 casos con alto impacto para lo que es la administración tributaria en nuestro país. Entonces, primero, todas las acciones que nosotros emprendemos se sustentan en acciones más bien, ojalá, que se traduzcan en acciones preventivas. Acciones preventivas, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros podemos alertar tempranamente a un contribuyente de que hay algo que, no sé, tiene algún problema, tiene que corregir, eso es mucho mejor para todos. Entonces, en ese contexto yo tengo 3 ejemplos que les quiero comentar rápidamente. Primero, mencionarles algunas soluciones sustentadas en temas preventivos, donde entra la analítica y nosotros las utilizamos a plenitud. Por otro lado, les voy a comentar un modelo de control masivo del IVA para finalmente mencionarles lo que es la propuesta del IVA. En ese contexto, por ejemplo, en el caso de instrumentos del tipo analítico, hoy día, aquí a modo de resumen, yo tengo todos los sistemas productivos base de datos de IVA, renta, bienes raíces, el catastro del contribuyente, documentos tributarios electrónicos. Estos sistemas productivos interoperan con los ambientes analíticos. Ambientes analíticos, por ejemplo, donde yo tengo fuentes de información en un data warehouse que lo tenemos hace 12 años aproximadamente, tenemos una serie de base de datos particulares del tipo Datamar, pero también incorporamos el ambiente Big Data, ¿ya? El ambiente Big Data que nosotros utilizamos es un ambiente que está en Cloudera, utilizamos Hadoop, y ha ido evolucionando de los tiempos que, no sé, pues adquirimos un Silicon Graphics, fue renovándose, por ahí adquirimos un VBA, y hoy día estamos ya explorando soluciones en cloud, pero sustentados en lo que es Cloudera. Ahora bien, estas fuentes de información nosotros las utilizamos para hacer exploratorias analíticas. ¿Para qué? Primero, para determinar scoring de riesgo. Scoring de riesgo que se sustenta, como les he dicho anteriormente, en términos de identificar las necesidades, pero básicamente también para poder identificar el nivel de incumplimiento de un determinado contribuyente, ¿ya? Ahí hay procesos de minería de datos, modelos predictivos, hay mucho de eso. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con análisis de exploración. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos caracterizaciones de perfiles de contribuyentes, establecimos comportamientos y vamos construyendo reportes de gestión que ayudan a poder identificar estas brechas de incumplimiento. Y por otro lado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con redes de contribuyentes, ¿ya? Muchas veces se emprenden acciones fiscalizadoras y ahí, ¿qué ocurre? Uno ve una conducta, pero también puede ver la historia, puede ver todo su grupo, no sé, de relacionados, que le decimos básicamente que son las redes que interoperan, ¿ya? Eso hoy día se puede determinar y se hace. Un ejemplo concreto, por ejemplo, nosotros cuando aquí, bueno, lo que está en azul es el root que está oculto, que no lo puedo relevar. Por ejemplo, este es un dashboard donde monitoreamos algunos códigos relevantes del IVA, ¿ya? Y con ello, ¿qué podemos? Podemos supervisar ciertos comportamientos esperados de ciertas conductas de uno o más contribuyentes para determinados periodos. Entonces, por ejemplo, este dashboard lo utilizan los equipos de fiscalización donde pueden ir comparando y determinando brechas de comportamiento y, por ejemplo, en este caso se ve el IVA que es pagado versus el esperado, pero en comparación a la actividad económica. Si tenemos hoy día un IMASEC que es bajo, bueno, ¿por qué se nos dispara el crédito? Entonces empiezan a aflorar. ¿Para quiénes? Para los contribuyentes que están identificados acá. Entonces empiezan a reportarse ciertas anomalías y conductas que son, bueno, dignas de analizar. Hoy día no es casualidad una acción fiscalizadora, todo responde a un modelo predictivo, un modelo que es cuántico y certero. Si uno lo compara años atrás, todo en términos técnicos aquí son, la mayoría de ingenieros, todo era fuerza bruta de cara a poder conseguir una acción fiscalizadora. Hoy día no. ¿Ya? Hoy día hay menos acciones presenciales y cuando las existen, estas son certeras. ¿Ya? Eso. El segundo ejemplo guarda relación con algo que le hemos denominado el control masivo del IVA. ¿Qué significa esto? Significa que tomamos fuentes de información. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, yo les mencionaba recién, al mes recibimos 47 millones de documentos electrónicos por concepto de factura electrónica. Bueno, multiplíquenlo por 12, multiplíquenlo desde el 2003.
Es mucho dato, mucho. Entonces, a partir de eso, uno ya conoce el comportamiento tributario de una determinada empresa. Ahora, esta información la copiamos en una gran base de datos. Por otro lado, incorporamos las declaraciones de renta. Por otro lado, incorporamos la declaración de IVA. Por otro lado, incorporamos la declaración jurada, que es decir, información de terceros respecto a un contribuyente, etcétera. Es decir, tenemos identificado lo que es el patrimonio, tenemos identificado lo que son las conductas y a partir de eso podemos establecer un comportamiento. Entonces, en términos simples, a partir de este caso, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, frente a un proceso de declaración de IVA, ahí está muy resumido, el contribuyente ingresa su formulario, hace su declaración, luego se ejecuta un proceso de control y ese proceso de control toma fuentes de información respecto a lo que declara versus lo que debiera declarar. Es decir, podemos identificar las observaciones. ¿Observaciones de qué? De una inconsistencia. Entonces, ¿qué es lo interesante que yo les quiero relevar? Que en la medida que nosotros sabemos lo que viene, podemos predecir conducta y notificar al contribuyente sin esperar a que surja una acción más dura, por decirlo en términos claros, ¿ya? O sea, se generan alertas, ¿para qué? Para que el contribuyente vaya y corrija. Son acciones preventivas. Como dato, anécdota, cuando adquirimos la solución de Big Data, hicimos esta exploratoria y la posibilidad de generar resultados positivos fue al segundo año. Al segundo año que se adquirió la solución, en términos de que las personas, los contribuyentes hicieron rectificatoria, con ese monto de corrección se recuperó la inversión de que se había hecho. O sea, fue increíble, fue muy fantástico el recaudo a partir de acciones preventivas. ¿Ya? Eso. Y por último, esta es la última gran solución que tenemos, que tiene que ver con la propuesta del IVA. ¿Qué significa la propuesta del IVA para los que no la conocen? Básicamente tiene que ver en que todos los meses las empresas tienen que declarar su pago de impuestos y muchas veces esto es una actividad que es un poco lenta, compleja, y eso nosotros lo entendemos. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos una propuesta para que los contribuyentes pudieran tenerla y pudieran confirmarla inmediatamente. Ahora, no siempre eso es tan simple. Les cuento esto en el sentido de que existen muchas fuentes de información y estas fuentes de información no siempre son completas, ¿ya? Entonces, el ejercicio previo, antes de adquirir la solución del tipo Big Data, si nosotros cruzábamos toda la información, nos demorábamos 28 días. Para que se imaginen, 28 días nos demorábamos. Una vez que se adquiere esta solución, nos demoramos 45 minutos. Ese fue el impacto. Por lo tanto, hoy día, nosotros todos los días, en el día, generamos al menos un gran tablón con la fuente de información que utilizamos para hacer la propuesta, la corremos 1 o 3 veces al día. Nuestra propuesta es que sea, ojalá, real time, ¿ya? Entonces, rápidamente, estamos cortos de tiempo. No puedo hablar más rápido. Rápidamente, la propuesta de IVA considera estos 5 puntos relevantes, pero quiero transmitirles a ustedes que no existe solución perfecta, ¿ya? Y dentro de nuestro rubro siempre podemos encontrar el camino para poder resolver. ¿Y por qué se los planteo en ese contexto? Cuando yo les digo, tenemos que cruzar todas estas fuentes de información en poco tiempo y la infraestructura no te da, tú puedes encontrar caminos. Por ejemplo, una de las opciones relevantes que tiene que ver con el registro de compraventa, dijimos, ok, si yo no tengo toda la fuente de información para efecto de generarte una propuesta, démosle la posibilidad al contribuyente que le ingrese. O sea, apelamos a lo perfecto enemigo de lo bueno. ¿Se dan cuenta? O sea, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad siempre de construir soluciones que quizá a lo mejor no son 100% perfectas, pero también generamos un resultado positivo, ¿ya? No voy a entrar en detalle por razones de tiempo, pero fundamentalmente que tiene que ver en cómo hoy día este elemento que es tremendamente relevante para miles y miles y miles de contribuyentes, ciudadanos que viven en nuestro país, generan valor en lo institucional, ¿ya? Entonces, básicamente, hoy día la propuesta
Yo aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero a modo de ejemplo, cuando hablo de la propuesta del IVA, ¿qué significa? Al tener un registro en la factura electrónica, nosotros sabemos quién compra, quién vende. Como uno sabe quién compra, quién vende, nos vamos al otro lado, sabemos cuánto es el impuesto que debe pagar determinada empresa porque sabemos que vendió o compró, ¿ya? En términos simples. Por lo tanto, una fuente de información es el documento tributario electrónico, ¿ya? El cual se procesa y se registra. Se registra en una base de datos que le hemos llamado registro de compra-venta, ¿ya? Si no lo tenemos, el contribuyente lo puede complementar. Por lo tanto, esa información está ahí. Esta capa de acá es la que utilizamos hoy día en términos simples para efectuar todos los procesamientos masivos dentro de nuestro entorno Big Data y opera de manera asincrónica. Por lo tanto, la fuente de información se cruza y queda acá. Y esta es complementada cuando viene el proceso del IVA y el contribuyente hace su consulta de la propuesta y se le genera el gran tablón con el resultado. En términos simples, hay 3 puntos de entrada: la documentación tributaria electrónica, información que puede complementar el contribuyente y la declaración propiamente tal. ¿Ya? Entonces, en resumen, el contribuir con este tipo de soluciones, que todos aquí en este salón y en la universidad, en todos lados, todos los ingenieros, pueden aportar a soluciones que son prácticas, generan valor para toda la actividad, no solo económica, sino que el desarrollo, por ejemplo, en este caso del país. ¿Ya? Entonces, en términos simples, esta, para nuestro juicio, es uno de los mejores aportes que ha tenido esta tecnología para nosotros, ¿ya? Y, por supuesto, ¿qué genera? Algo que es muy relevante, la simplificación. Nuestros trabajos que apunten a optimizar, a reducir la complejidad, ticket. Por supuesto, está en la innovación, la disminución de errores, un factor relevante que es aumentar la recaudación y disminuir la evasión, ¿ya? Eso. En términos simples, dicho los 3 casos prácticos, los siguientes pasos en la institución se fundan en estos elementos. Cómo hoy día podemos hacer convivir las distintas fuentes de datos generando valor al negocio y no solo al nuestro, sino que al resto de instituciones que operan hoy día en el país, ¿ya? Fundamental. Y ojo, no sé si todos saben, pero hoy día la administración tributaria también interopera con otros países. Chile suscribió un convenio de intercambio de datos tributarios con la OECD para interoperar con 110 países. Y esto empezó a regir a partir del año pasado. Es decir, chilenos que viven en uno de estos 110 países van a tener información, o sea, Chile va a tener información de estos 110 países a través de la OECD. Hay convenios de intercambio de fuentes de datos. Otro relevante guarda relación con disminución de petición de información. ¿Qué significa? Si hoy día en el Estado se ingresa un dato, la idea es que interoperen los organismos para efecto de poder obtener ese dato, ¿ya? Muy importante el cómo vamos incursionando en soluciones de tipo Machine Learning. Esa es otra sesión, así que Valkyria va a anotarla para la próxima. Cómo vamos utilizando datos de las redes sociales. Ahí hay mucho que explorar. También es otra sesión, pero fundamental en cómo poder identificar tipos de negocio, todas las ventas que ocurren, la trazabilidad, servicios digitales, etcétera. Mucho. Yo ya lo sé. No, en son de... hay mucho... Fuera de broma, hay muchos desafíos que hoy día nosotros tenemos y claramente está la oportunidad de contribuir a lograr un mejor recaudo. Ya, pero por favor, fundamental, en nuestra labor y ejercicio siempre tratar de buscar la simpleza. ¿Ya? Simpleza en cómo vamos encontrando mayor armonía en nuestras acciones y en nuestro ámbito, claro, desde un ámbito más del rol fiscalizador, ojalá que este proceso sea lo más simple posible. Yo aquí no voy a entrar en detalle, pero a esta hora ya empezamos a ver abejitas y elefantitos, así que no, tranquilo. Pero no, la idea y el desafío tiene relación, que esto yo lo planteo en el marco de estar a cargo de una unidad tecnológica, pero es un desafío no solo en mi institución, sino en todo el mercado, que ojalá que estas soluciones del tipo Big Data, tipo productivo, se integren cada vez más en tiempo real. ¿Ya? Ese es el concepto que está detrás de estos monitos. Eso. Y finalmente,
apostamos mucho a la integración vertical y horizontal en los grandes sistemas. Hoy día yo les he mencionado gran parte de lo que es la propuesta del IVA, que hoy día he comentado que todas estas fuentes de información se cruzan 3 o 4 veces al día. La idea es que ojalá el siguiente paso sea cada 1 hora y por qué no casi en tiempo real. Por otro lado, tengo el desafío de la propuesta de renta. Hoy día para poder generar la propuesta de renta me demoro 16 horas. Y en la semana, bueno, lo hago 3 o 4 veces. Entonces el gran desafío es que ojalá sea al día. Muchas veces algunos de ustedes hacen la declaración y no la ven inmediatamente reflejada cuando un agente retenedor envía la información, no se ve actualizada. Y eso es porque me demoro 17 horas en cruzar. Entonces el desafío es que sea casi real time, etcétera, 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 etcétera. Tenemos muchos desafíos y el foco va en que podemos emprender mucho dentro de nuestra labor. Gracias. Eso es. Queda el espacio para hacer un par de preguntas. Estamos un poco cortos de tiempo, así que si es que alguien quiere preguntar. ¿Sabes si esta tecnología o estas sistemas están implementando en otros países ahora? Mira, a ver, primero, lo que es la propuesta del IVA, a mucho orgullo hoy día no existe en ninguna parte del mundo. Eso es confirmado y validado por el director del Servicio de Impuestos Internos en el último evento FTA que se hizo en Chile. Ninguna administración lo tiene. De hecho, están viniendo de distintas partes a hacerlo. Pero, obviamente, todo lo que tiene que ver con integración real time, hay países que están muy avanzados. ¿Ya? O sea, la propuesta del IVA, no. Pero todo lo que tiene que ver con riesgo, todo lo que tiene que ver con predicciones, tenemos referencias. O sea, por ejemplo, muchos de los modelos que nosotros utilizamos los tomamos de Australia, la ATO, los tomamos de Francia, Inglaterra, Finlandia, Dinamarca. Son países referentes en materia de gestión y emprendimiento. La analítica está bastante avanzada. Sí. Mira. A ver, hoy día nosotros monitoreamos las operaciones en las redes sociales. Se monitorea, o sea, una de las incursiones se revisan, pero claramente nos falta bastante para efecto de automatizar. Hoy día tú construyes un programa, el programa es bloqueado si tú robotizas, por ejemplo, en Facebook. O sea, sabemos de las ventas en Facebook, en Instagram, uno lo sabe, si eso ocurre. Pero también, por eso que también es muy relevante lo que está ocurriendo hoy día en materia legislativa para la incorporación de la trazabilidad, por ejemplo, en los servicios digitales. O sea, hoy día hay un tremendo desafío, no solo en una venta en redes sociales que uno lo entiende. El punto está en otro lado. O sea, no sé si ustedes saben, pero hace 2 semanas, no lo mencioné, tengo que actualizar la presentación, liberamos todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del cigarrillo. ¿Ya? Ese es un tremendo logro, es uno de los proyectos que venía de la reforma tributaria que se hizo en 2014, que para efectos prácticos fueron 65 proyectos tecnológicos. Uno de esos es la trazabilidad del cigarrillo. Y el desafío, hoy día tenemos una evasión, hay mucho contrabando, y la evasión predictiva de eso son del orden de $300 millones. Eso es, pero con solo la incorporación de esta materia de trazabilidad, por estadísticas, no, que el cuerpo ahí de fiscalización ha señalado que quizás se aborde 1/3 en un periodo de tiempo, pero una de las líneas fuertes, por ejemplo, en tema de contrabando, donde hay integración no solo con aduana, con las policías, para futuro, no sé, trazabilidad de bebidas alcohólicas, pero hay hartas materias de fiscalización, pero hay hartos desafíos. Entonces, hoy día más bien hablo de lo que tenemos. Eso. Todo este visualmente del Big Data relacionado con IVA y todo eso. No sé si puedo responder la pregunta, pero ¿qué pasa con el Big Data relacionado con el blanqueamiento de dinero, las relaciones con la fiscalía económica? ¿Están trabajando en eso?
No, te digo así porque no conozco en detalle. Pero sí nosotros hoy día tenemos integración con distintas fuentes de información, sobre todo para el lado de activos. ¿Ya? Hay interoperabilidad de datos, por ejemplo con la SWIFT, y eso ocurre. Hay integración con distintas unidades de inteligencia, la UAF, por ejemplo. No sé el detalle en términos específicos, de verdad. Por la cantidad de información que tenemos, o sea, pueden hacerse todo esto. Mira, hoy día nosotros, yo sé que hay muchas acciones que ocurren y que ocurren del ámbito de la fiscalización y ocurre lo que tú dices, pero tampoco están publicitados, pero son propias materias de fiscalización. Eso. Agradecemos a don Eric Muchas por gracias. estar con nosotros en esta tarde y mostrarnos una pincelada de su trabajo. A continuación se encuentra con nosotros el gerente de desarrollo tecnológico en el laboratorio Leufulab, cofundador y CEO de Synantica. Él es ingeniero en automatización. Dejamos con ustedes a Joaquín Castro. Buenas noches. Les quiero presentar el nuevo logo, si es que no conocían el anterior. Estoy presentando logo nuevo de Leufulab, por si acaso. Bueno, voy a hacer resumido para que podamos avanzar rápido todo. Un poco de historia. ¿Qué es Leufulab? Primero, ¿qué significa Leufulab? Siempre nos preguntan ¿Leufu qué? Entonces, el Leufu significa Entre Ríos. Entonces, como laboratorio Entre Ríos. Y parte el año 2016, exactamente el 19 de agosto del 2016, con un proyecto FIC, que es esos fondos de innovación a la competitividad de la región de los ríos. Con este se pudo empezar a armar un laboratorio en lo que era la ex biblioteca. Teníamos unas pequeñas impresoras, un espacio pequeño ahí para tenerlas, para hacer todo lo que es el makerspace, y todo el resto lo ocupábamos para hacer actividades y también para apoyar a otros FIC que estaban saliendo en el momento, como fue el FINDE, a que realizara sus actividades. Partimos con chicos de mecánica, de electrónica, generando los primeros prototipos, porque a eso es lo que nos dedicamos, a generar prototipos. Y después me pregunté qué es un prototipo, lo voy a explicar un poco más adelante. Un prototipo, por ejemplo, a grandes rasgos, es esto. Es una termocicladora de dientes. ¿Qué hace? Va sometiendo a distintas temperaturas un diente, a un estrés, para ver después, por ejemplo, cuánto dura la tapadura. Te dura un día, un año, toda la vida, pero nosotros podemos acelerar ese proceso y verlo en un par de horas. ¿Qué pasa con esa resina que ahora se están colocando? ¿En cuánto tiempo, si polimerizó bien o no? También en el área del reciclaje. También participamos mucho en los que son los concursos de Innovin 2030, de los cuales muchas de las personas que estaban acá eran o son del Leufulab. Partimos en el 2017 también trabajando en el área de medicina. Pasamos a lo que también ayudar en submarinos, con la parte de movimiento, a un emprendedor que hasta el día de hoy lo tenemos con nosotros, que está generando como una especie de taca-taca, pero es como un palín que funciona como si fueran jugadores de hockey, pero son mapuches que están ahí girando en la mesa. Y también empezamos ya a trabajar con lo que es diseño digital y pasar a generar estructuras. Ya, por ejemplo, aquí en este caso muy simple, un gato, pero acá pasamos también a lo que es generar, a través de una impresora que se creó, generar férulas para personas que tienen alguna fractura. Bueno, y el día 2 de junio, ¿sí?, del 2017, a las 4 de la mañana, surge un suceso bien lamentable, que es que nos informan de que la biblioteca se está quemando. La causa fue el descuido de una de las combustiones que había en un lugar, entonces a las 4 de la mañana se inflamó
y el sensor de humo justo en ese sector no estaba funcionando. Y entonces a las 4 de la mañana recién se dieron cuenta, pero eso estuvo desde las 8 de la tarde empezando a generar el calor. Entonces ahí, como pueden ver, todas nuestras máquinas perdidas, los filamentos de la impresora, la electrónica, todo eso fue bastante lamentable en pleno invierno, con lluvia, frío, así que fue un proceso bastante duro. Pero como hay que levantarse a los Fénix, a la semana ya teníamos un espacio y entre todos empezamos hasta por Yapo a comprar algunas impresoras y esas fueron las primeras 2 impresoras después de la catástrofe. Y justo también llegó el láser, que es una cortadora láser que justo menos mal se demoró la importación porque si hubiese llegado un poco antes ya no la tendríamos. Y estábamos en un espacio pequeño, pero igual ahí todos apretados, pero igual seguíamos haciendo las mismas actividades y con las mismas ganas. Entonces, ahí viene lo que es el año 2018, ahí ya empezamos a generar prototipos que son aplicados. Por ejemplo, lo que es este catamarán que tenía muchas piezas en 3D y pusimos a prueba lo que es la impresión 3D, cómo tienen que ser el tema del esfuerzo, el relleno, tipo de boquillas para imprimir, por los tiempos de impresión porque son piezas grandes. En ese año también lo que pasó que este proyecto FIC terminó, entonces tuvimos la ceremonia para finalizar este FIC, donde se mostraron todos los proyectos que se realizaron. Entonces de ahí pasó a ser Leufulab ya una entidad de la universidad y dejó de estar financiado por este proyecto regional. También acá en esta foto pueden ver que estábamos apoyando, chiquitito, apenas se ve, pero ahí estábamos recibiendo el premio a Explora, porque también casi todos los años tratamos de apoyar a lo que es Explora y a trabajar con estudiantes de colegios. Acá empezamos a trabajar con chicos de informática y pueden ver a Fabián Ruiz, nuestro informático que inició ahí la entrada de más chicos, en donde acá está Sebastián Gaete, que empezamos a generar lo que son los OTO, que empezamos a hacer para talleres de robótica en los colegios. También se generó una aplicación para la parte de acústica, para lo que es simular, no es simular, es recolectar sonido de los pájaros del sur, sobre todo acá de Valdivia, y poder reproducirlos automáticamente como ringtone. Tú ves la lista, la descripción y después lo llevas a que suenen como un ringtone o como un mensaje de texto. Entonces, para fomentar el uso de melodías de los pájaros del sur. Y acá empezamos a trabajar con el área de medicina en lo que es la trisomía, para ver la probabilidad de que una persona de que una mujer a cierta edad, con ciertas características genéticas, tenga la posibilidad de poder tener un niño con trisomía, un bebé o síndrome de Down. También lo que es ecografías, poder trabajar con ellas y poder desarrollar modelos en 3D que pueden ser tanto por la parte medicina como también se vio por el otro lado, que es generar desde la ecografía pequeñas figuras. Ya el 2019 comenzamos con lo que es generación de prótesis, brazos robóticos de bajo costo. Empezamos a trabajar con chicos de la carrera de técnico de la Santo Tomás de videojuegos. Entonces empezamos a generar un ambiente simulado del parque, o sea, del jardín botánico, donde la idea es que niños que están postrados o que están en el hospital puedan entrar a este espacio a través de realidad virtual y relajarse. Y también estamos viendo la metodología de cómo pueden ellos ir avanzando en este espacio, cumpliendo ciertas metas, pero siempre tratando de que no generen ansiedad, siempre con la intención de que sea algo tranquilo. Estamos también generando drones, lo que es tejido para injerto, y acá
una máquina parece de cultivo indoor, pero en realidad es para estrés de plantas que nos pidió agronomía. Después igual pensábamos que nos podía servir de negocio alternativo en tiempos difíciles. También 2018, 2019 empezamos con lo que es inteligencia artificial, en sí Deep Learning, la ayuda de Pablo Joyce, para la detección de vehículos, de personas, un proyecto que también desarrollaron estudiantes, que es lo de ver si un lunar es cancerígeno o no. Entonces, eso está en desarrollo, pero también es bastante interesante poder sacarle una foto con un celular y ver que la inteligencia artificial no te diga, pero sí que te pueda dar un porcentaje o advertir si es que este lunar es posiblemente riesgoso. Ahí la decisión final siempre la va a tomar el médico. Entonces, con ese resumen, la idea parte un poco al revés, pero con ese resumen pueden entender mejor cuál es la misión de este espacio, que es proveer el equipo, el lugar, para poder generar innovación y emprendimiento. Tanto para profesionales, académicos, estudiantes, personas de cualquier parte que quieran generar tecnología y lo que les hace falta son las herramientas. Y la visión, lo que estamos generando a lo largo del tiempo es esto de generar un espacio colaborativo. Es generar que en este lugar se esté hablando de cosas que afuera, aquí en la región de los ríos por lo menos, no se están dando. Como estudiantes de informática se mezclan con estudiantes de obstetricia, de kinesiología, de odontología, de mecánica. Estamos generando una gran red de personas que están conociendo nuevas áreas. El equipo está conformado por Guillaume Serandur, que es el director, Daniel Lur, que es el director alterno, yo que estoy a cargo del laboratorio que funcione bien, y estos dos chicos que tenemos acá que están a través de un proyecto FIC nuevo que se llama INGOMED, que significa Ingeniería hacia la Medicina, GoMed. Entonces la idea es que ellos potencien eso, desarrollos que se pueden generar en la ingeniería y que vayan aplicados directamente a la medicina. Este es nuestro espacio Maker, ya pueden ver ahí, tenemos ya más impresoras de distintos tipos, la cortadora láser, y esto en sí es el espacio que tenemos para generar todo lo que es hardware. Y tenemos el otro lado, que antes era la Leufu Bodega, que se ha ido transformando de a poco en el espacio software. La hemos ido limpiando de a poco hasta que ya se ve bien, está bien ordenada y están los chicos acá de informática trabajando y también los de videojuegos. Entonces acá podemos ver los laborantes y practicantes actuales que tenemos en el laboratorio. Si se fijan, son hartos informáticos, los que los conocen. Y quiero dar así como para terminar esto que es bien interesante. Cuando partimos, el trabajo era entre estudiantes de ingeniería mecánica, civil mecánica y civil eléctrica, 2016. 2017 ya empezamos a incorporar chicos de medicina, por ejemplo. Empezamos a ver el tema de la cirugía preoperatoria y todo, o sea, la preparación de cirugía con impresión 3D. Después, del 2017, ya se empiezan a incorporar otras carreras, más del área de ingeniería, también del área de ciencias. En 2018 empezamos a trabajar harto con lo que es el área de arquitectura, ayudándolos con sus maquetas. El año 2018, segundo semestre, se mantiene más o menos esta tendencia. Y el 2019, que estamos ahora, ya como pueden ver acá, este es lo que es ingeniería informática. O sea, aumenta harto lo que es el trabajo ahí de los chicos. La torta ahí empieza a agrandarse de informáticos. Entonces es bastante interesante lo que pasa ahí y lo que se puede hacer. O sea, se mezcla harto las disciplinas y se pueden llevar las aplicaciones Maker a otro nivel, porque se puede pensar en una aplicación, en lo que es IoT,
en lo que es inteligencia artificial para un robot, por ejemplo. Entonces, es bien interesante cómo la informática se mezcla con todo esto y puede generar aplicaciones muy interesantes. Ahora, yo creo que ya han visto este edificio que está acá al frente casi. Es el espacio Ignobing, que tendría que estar terminado entre agosto y septiembre. Y es donde nos vamos a albergar con el espacio nuevo, que sería este de acá. Ahí estaría albergado el espacio Leufulab, donde tendríamos alrededor de 180 metros cuadrados, 40 metros de área sucia, que sería para máquinas. La idea es que sea casi industrial. El otro lado es área limpia, que sería lo que estamos trabajando ahora, que es para el área de injertos, medicina, prótesis, trabajo con impresión 3D, que no necesariamente son plásticos, sino que son hidrogeles, por ejemplo. Y el espacio comunitario, que ya sería para que estén los chicos de informática, si es que no están pagando por acá, para que estén asentados por ahí. Prototipo. ¿Qué es prototipar? Este es nuestro diagrama para que entren a prototipar. Se ve complejo, pero no es tanto. Primero tenemos que ver en qué estado está el prototipo y con eso ya empezar a decidir. Tu estado TRL, que se le llama, que puede estar, el TRL va del 1 al 10, podríamos decir, pero el 10 ya es cuando va hasta a nivel de producción industrial y el 1 es cuando casi es una idea. Nosotros analizamos eso y vemos, ¿qué es? ¿Qué quieres agregar? ¿Es un prototipo mecánico? Si es que sí, se desarrolla. Es algo que también necesita el lado mecánico, necesita el lado electrónico, y esto va haciendo que sí, entonces se genera una cotización, se genera toda una conversación, un feedback, para poder luego llegar a un fin del prototipo. Entonces tenemos bien estructurado ya cómo funcionar a través de esto que es generar prototipos, que no es simple. A veces el cliente cuesta dejarlo contento, entonces tenemos una serie de iteraciones para poder lograr que esto se cumpla. Los colaboradores que tenemos hasta el momento son todos los que pueden ver ahí, no los voy a nombrar. Y muchas gracias. Damos las gracias a Joaquín por presentar su trabajo en el laboratorio Leufulab. Nos agrada presentar desde México a Chile a Aleirama Lanis, Margarita Romero y Martín Martínez, quienes actualmente se encuentran de intercambio cursando algunas asignaturas de nuestra malla. Hoy día nos hablarán acerca de su experiencia como alumnos de intercambio. Buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a presentar nuestras experiencias de intercambio aquí en la universidad, cómo nos hemos sentido y nuestro punto de vista. Ya, bueno, yo soy Aleirama Lanis, yo vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León es un estado que está al norte de México y la mayoría de las veces, para referenciar a las personas, la universidad tiene el equipo de Tigres y en el equipo de Tigres está Edu Vargas, entonces es la manera en que les digo de dónde soy. Yo estudio en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que tiene 12 carreras actualmente, y yo estudio Ingeniería en Tecnologías del Software, que bueno, esa es la malla de mi carrera. Normalmente por semestre llevamos 9 materias y pues son muy similares a las que llevan acá. Lo que yo veo diferente es que mi carrera está muy enfocada a la programación y la de ustedes es más administrativa, los últimos semestres. Entonces llegar acá y llevar materias de administración para mí ha sido muy diferente. ¿Qué hago acá? Estoy de intercambio, tengo 118 días exactamente hoy acá en Chile. ¿Y qué es lo que más me ha gustado de acá? La verdad es que para mí ha sido una experiencia nueva en muchos sentidos. Me tocó conocer a los pensionistas con los que vivo y se convirtieron en una familia para mí desde el día 1 que yo he estado acá. Me tocó hacer amigos nuevos, Caete, Elart, los chicos con los que trabajo, que la verdad yo sé que en algún momento voy a regresar y los voy a tener que seguir viendo porque ya se convirtieron en parte de mí. El espacio, la verdad,
Me ha tocado conocer partes de Chile que a lo mejor otras personas no tienen la oportunidad de conocer, porque la familia con la que vivo me ha llevado a fiestas infantiles y cosas que normalmente las personas no van a vivir en un intercambio, y para mí ha sido súper agradable. Los profesores, hay mucha diferencia entre mis profesores y los profesores de México, los profesores de acá. En mi universidad y en mi facultad son más de 300 alumnos por generación. Entonces, que un profesor se tome el tiempo de preguntarte, oye, ¿qué te pasa el día de hoy? Te vi muy seria, ¿estás bien? Es muy, muy agradable y muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, para mí ha sido como muy bueno. Pero ¿qué las hace diferentes? Las clases. Yo estoy acostumbrada a clases de 50 minutos y llegar acá y tener clases de 90 minutos me ha desgastado muchísimo. Las primeras semanas yo llegaba y me dormía 2 horas después de la clase porque me costaba mucho mantener los 40 minutos más de atención y me era muy difícil. Las evaluaciones, a ustedes los evalúan de 1 a 7, a mí me evalúan de 1 a 100. Entonces, mi primer 5 fue como, ¿por qué saqué un 5? Eso significa para mí que estoy reprobada, porque mi pase es 70. Entonces, era mucha la diferencia y me ha sido muy difícil entender el proceso de que no estoy mal por sacar un 5. Y la carrera, como les contaba, su carrera está muy enfocada a administración. La mía está muy enfocada a la programación. Yo nunca he llevado nada de administración de ningún tipo. A lo mucho de un proyecto, y muchas veces tú puedes trabajar con empresas ficticias. Entonces yo llegué acá y tengo que trabajar con una empresa real, con personas de otras carreras, y como que enfrentarme a ese choque para mí ha sido muy, muy importante y agradable. Ahí está mi horario. Para empezar, mis clases empiezan a las 7 de la mañana y la última clase se termina a las 9:30 de la noche. Pero tenemos la oportunidad de escoger qué horario quieres. Puedes meter tus clases en la mañana, en la tarde o en la noche por si quieres trabajar. Y la otra es que nosotros tenemos fechas de exámenes ya establecidas desde un principio de semestre y todos presentamos las mismas fechas. Entonces ves a todos estresados igual que tú y no es tan malo. Y pues nada, les dejo las palabras a los chicos. Bueno, mis aprendizajes se los digo al final. Es mucha tecnología para mí. ¿Y luego? Ok, vale, gracias. Bueno, Maggie y yo venimos de la Universidad Autónoma del Estado de México. En nuestra universidad estudiamos la carrera de Informática Administrativa. Y este es nuestro logotipo. Y este es de nuestro centro universitario. Es como si fuese un Puerto Montt, pero allá en México. No sé si me entienden. Un campus. Es un campus, exacto. Bueno, esta es la parte de nosotros donde venimos. Venimos del Estado de México y esta pequeña parte que es Ecatepec, de ahí exactamente venimos. Bueno, una de las principales razones por las que yo decidí hacer movilidad internacional es porque me ayuda a mejorar las oportunidades laborales allá en México. Lo dividí en 3 aspectos. El uno es realizar movilidad y le da un valor al currículum. Es muy bien visto para una empresa que una persona haya conocido otras culturas, otro país. El segundo punto es que expande las redes de trabajo mutuamente, tanto de Chile para México y México para Chile, porque por ejemplo si yo hago una empresa, sin duda voy a querer en mi equipo de trabajo a María José, a Marco, ¿dónde está Turro? Bueno, a Turro, a Gabo, a Sebastián, a Cristian, Javier, Camilo, Lucía, a todo mundo, a Ale, a todo mundo. Y a los que no mencioné, ya después, si nos conocemos, ahí los negociamos. Y el tercer punto es en la cuestión personal, porque te ayuda a desenvolverte con mayor naturalidad con entornos multiculturales. Te ayuda a mejorar tu capacidad resolutiva y te llena de ambición porque te dan ganas de querer aprender nuevas cosas, de viajar más, no sé, te llena de poder.
Bueno, y mis beneficios personales que me ha dado esta experiencia ha sido que me ha dado fuerza, paciencia, confianza, determinación, seguridad y dedicación. Bueno, este último yo lo veo muy importante porque, o sea, hay que también enfocarnos en lo que se tiene que hacer en movilidad, que es igual estudiar, porque muchos se lo toman muy de, voy a conocer, y no se enfocan en el estudio, y es algo muy importante que hay que hacer, no perder ese enfoque que es escolar. Y bueno, y lo que más me llevo de acá es el haber conocido a gente muy buena, que me ha nutrido mucho como persona. Puse en imágenes a Camilo, a Javier y a Lucía, que no se encuentra, pero sin duda también me voy a llevar mucho de María José, de Marco, que ha sido muy buena onda, de todos los que hemos hablado. Igual de Elar, porque al principio nos ayudó mucho, de la maestra Valquiria. ¿Dónde está Turro? Bueno, ya. Bueno, ahí le comentan. De Gabo igual, que ha sido muy buena onda. Pero bueno, en fin. Eso es lo que más me llevo yo al haber conocido a gente muy buena. Y bueno, lo que yo he aprendido es que esto me va a otorgar oportunidades de mejora en el trabajo, ya sea, como mencionaba Martín, aquí, allá, en cualquier otro país, esto me abre mucho las puertas. Esto también me sirve para crecimiento personal, ya que al estar tú en otro lugar diferente, que no conoces a nadie, una ciudad nueva, te tienes que enfrentar a muchas cosas diferentes. Entonces tienes que afrontar muchas responsabilidades que antes en tu casa no tenías. Bueno, todo esto nació con unos deseos de yo conocer Chile hace muchos años a través de una aplicación. Me pareció muy interesante la forma en cómo hablan, en cómo se expresan. Entonces, yo quería conocer eso. Y bueno, como les decía, me da muchos ámbitos nuevos, ya que el cocinar, el salir a comprar tus cosas, todo eso es algo que yo no hago en México o no tan usualmente. Entonces sí es un reto muy grande para mí el independizarme y hacer mis cosas. Y también el romper estereotipos, ya que a nosotros como mexicanos nos tienen dentro de un espectro que a lo mejor no es tan bueno. Sin en cambio, es demostrar que México es muy grande, es muy fuerte y es muy bonito. Y los invito a todos a conocer México porque es un lugar precioso. Bueno, aquí también he conocido unos lugares nuevos. Me gustaría viajar más, pero pues no se ha podido. Pero me he dado cuenta que tiene unos lugares muy preciosos y me ha encantado conocerlos. La gente es muy cálida. Desde que llegué aquí, todos han sido muy buenos conmigo, me han ofrecido su amistad, sus consejos. Si ven que necesito ayuda, me la han brindado, nunca me la han negado. Y eso pues obviamente me atrae grandes experiencias para después. También yo he conocido muy buenos amigos nuevos. En los 3 cursos que tengo, de verdad es una experiencia o de las cosas más importantes que yo me voy a llevar. Y como les decía, todo esto me va a abrir puertas y nunca olvidar el compromiso que tengo con la escuela, ya que sí es bueno conocer, salir con amigos, parrandear o, ¿cómo dicen ustedes? Carretear. Pero siempre es importante ese compromiso del por qué tú estás aquí y la oportunidad que tu universidad te está brindando y que la universidad que te recibe te brinda. Extraño a mi familia y a mis amigos de allá, obviamente, pero pues los veré pronto. Y algo que me ha costado mucho, mucho adaptarme es la comida y el clima, ya que allá no llueve tanto como acá y la comida es súper diferente. Yo no soy mucho de comer picante, así que por ese lado estoy bien, pero sí extraño mis sabores, mis tortillas y mis chilaquiles. Y el punto de todo esto es compartir cultura, ya que no solamente con chilenos, sino me ha dado la oportunidad de conocer a gente de Colombia, de Perú, de otros lugares. A lo mejor no he forjado amistades tan grandes con ellos, pero el simple hecho de conocerlos, de saber lo que piensan, es el compartir cultura de una manera muy grande. Y bueno, aquí algunas imágenes, los chicos de intercambio, los que formamos parte de todo esto.
Hay un viaje que hicimos con Javier, con Raúl a Argentina, con todos los chicos de intercambio de México, nuestros dulces típicos mexicanos que son muy ricos. Algunos les di a probar, lástima que no traigo más para invitarles a todos. Y una comida, una pichanga que me gustó mucho. Ya, bueno, nosotros queremos cerrar diciéndoles que de verdad se atrevan a vivir la experiencia. No sé en qué semestre se puedan ir ustedes de intercambio, pero de verdad apliquen, no les digo que a México, a cualquier país, atrévanse a conocer, a vivir en otra cultura, a salir de la zona de confort en la que están y a darse cuenta que no nada más lo que vives acá es lo que, o no nada más Chile o no nada más México es como lo normal. Y pues que no te quedes solo con lo que te cuentan de lo demás, tú atrévete a vivirlo. Sí. Chicos, hay muchísimas becas, está Santander, está Alianza del Pacífico, digo, esas son las dos que yo sé, pero sé que hay muchas más y sé que la universidad y la facultad les ayuda también igual con becas, búsquenlas y atrévanse. Los espero en la uni si algún día van. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahí está tu Agradecemos a los chicos por darnos su experiencia y les tenemos Chicos, no lo puedo evitar. Quiero felicitarlo. Yo creo que el hecho de estar lejos de la casa no debe ser simple, pero me quedo con algo que tú mencionas, Maggie. Tu país es un tremendo país. Yo conozco México, conozco la gente del SAT. Es un tremendo país y por el contrario, nosotros les debemos mucho a México y son relaciones que perduran por el tiempo. Y yo se lo digo a ustedes a tono muy personal, los felicito por el coraje, por el desafío y por la energía y la simpatía. Así que valga el reconocimiento a ustedes y muchas gracias por escogernos. Para finalizar, pero no menos importante, dejamos con ustedes a Patricio Suazo, estudiante egresado de nuestra carrera, quien nos hablará acerca de su proyecto de titulación denominado Prototipo de Software para Control de Plagas y Monitoreo de Trampas con SEO. Hola a todos, bueno, este ha sido un bonito workshop, he estado mirando bonitas presentaciones a los chicos, buena por haber escogido Chile. Bueno, yo les voy a contar un poquito de mi tesis, ¿vale? Este es un prototipo de software para control de plaga y monitoreo de trampas con SEO para Grupo SAESA. El último, perfecto. Bueno, para contextualizar, Grupo SAESA, yo creo que todos los conocemos acá en el sur de Chile. Es una empresa que se fundó en 1926, es de inversionistas canadienses. Y no solamente están acá en el sur, también tienen instalaciones en el norte. Grupo SAESA tiene varias pequeñas empresas, entre esas SAESA, que es la que conocemos nosotros aquí en Valdivia, Luz Osorno, en Osorno, STS, STN, entre otras más, ¿ya? Específicamente, mi aplicación fue para trabajar con STS, que son Sociedad de Transmisión del Sur. Ellos se encargan de llevar la energía eléctrica entre ciudades, entre subestaciones específicamente. No sé si ubican un poco por Picarte, más o menos cerca del Liceo Técnico. Hay una instalación con muchos cables y que suena mucho, ya eso es una subestación eléctrica. Como dato, la corriente que se mueve por ahí son en el orden de los 23.000 kilovoltios. Y esas son las instalaciones más chicas que maneja SAESA, ¿vale? Eso es más o menos una instalación es una subestación eléctrica. Las subestaciones eléctricas son de vital importancia para la empresa porque si hay una falla en alguna de ellas, cientos y miles de clientes quedan sin suministro. Y eso significa impacto en los indicadores de la empresa, que son muy, muy cuidados. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué hacen ellos para que no ocurran fallas? Tienen que tener maniobras preventivas. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente, estar monitoreando constantemente las subestaciones, ¿ya?
Programando tareas de mantenimiento, y eso significa que tiene que ir personal al terreno, poner en riesgo su vida, porque 23 kilovoltios no es menor. O sea, una falla eléctrica y un rayo de eso, una descarga, significa quedar como una prieta, literalmente. Entonces, se evita ir lo menos posible, no son lugares que son transitados. En estas subestaciones hay salas de control que tienen todo el equipamiento que se necesita para tener la comunicación y poderlo ver desde un lugar lejano, una central, que eso se encarga el área SCADA. Pero estas subestaciones, estas salas de control, son justamente roedores. Son un lugar especial para el refugio de estos pequeños animalitos, ¿ya? Aquí el problema es una pequeña cadena. Bueno, es una pequeña cadena. Básicamente, los roedores se meten en una subestación. Todos saben lo que significa la presencia de roedores en un lugar cerrado donde no hay ventilación, foco de infecciones, enfermedades, riesgo para los trabajadores. Y también que tienen el pequeño hábito de morder todo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las 4 especies que están presentes en Chile. El conocido guarén. No les voy a dar el nombre científico, aunque me lo sé. El guarén, la rata gris. Acá tenemos la rata, la laucha, el ratón doméstico. Y allá el ratón de cola larga, ¿ya? Son las principales especies que tenemos acá en Chile. Bueno, tienen ese pequeño hábito de morder las cosas. Eso es un cable de fibra óptica. ¿Qué pasa si muerden un cable de fibra óptica? Significa que perdemos el control de la subestación completa y no podemos ver los datos que están en tiempo real, no podemos abrir y cerrar los interruptores. Eso significa que si hay alguien trabajando en terreno y hay que hacer una maniobra urgente de abrir un interruptor, no se va a poder hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace para prevenir este pequeño riesgo? Contratar a una empresa que se encarga de instalar los cebos que podemos encontrar en casi todas las instalaciones, sobre todo públicas, como los edificios. En la universidad aquí podemos encontrar varios tubitos que están rotulados, que tienen cebo dentro, que son veneno para ratones básicamente, ¿ya? Actualmente, la empresa que hace eso genera un reporte mensual. Van a revisar las subestaciones y generan un pequeño reporte que lo envían al final de mes, normalmente. Pero, para hacer esto, la persona que está en terreno va con un cuaderno y un lápiz anotando trampa por trampa, haciendo toda su revisión. La gran parte de las subestaciones que tiene SAESA están en el sur de Chile y a veces llueve. Entonces eso significa que los cuadernos se estropean, las hojas se mojan, se pierde información, y hacer ese traspaso de información después es súper complejo porque se pierden datos. Ese era un pequeño reporte como lo que actualmente tiene que entregar a la empresa. Entonces, el problema que pudimos identificar es que no había un registro histórico, porque básicamente esos reportes son Excel, que están por ahí, nadie sabe dónde están todos, y que los reportes tampoco son tan exhaustivos, porque se pierde información, la lluvia hace que la gente quiera salir rápido de ahí, el riesgo es alto, entonces lloviendo, básicamente se forman lagunas dentro de una subestación y corriente con agua no es una bonita combinación. Entonces, aquí llegamos a investigar posibilidades tecnológicas. Entre las que encontramos básicamente, por ejemplo, aquí tenemos 2, MoreUp y Subwafy, si mal no recuerdo, que son súper interesantes porque me permiten hacer un formulario y convertirlo en una aplicación para yo poderlo registrar en terreno, ¿ya? Pero aquí empezamos a tener problemas porque, ¿cómo decirlo? La empresa empezó a decir, pero esa información ¿dónde queda? ¿En qué tipo de base de datos? ¿Yo tengo acceso a ese servidor? No, yo necesito que la información esté en un servidor privado, necesito que la información esté resguardada, yo hacerme cargo de esa información. Entonces, al final empezamos a investigar y encontramos más aplicaciones, pero básicamente teníamos opciones, pero ninguna se adaptaba 100%. O sea, con este tipo de aplicaciones hay que adaptar el proceso a la aplicación, ¿ya? Que no es lo que quería la empresa.
Entonces, básicamente lo que hicimos fue idear un software para que cumpla con los objetivos que estaba buscando la empresa, que era gestionar y mantener el control de estas trampas, tener todo el control de las subestaciones, generar reportes históricos, tener toda la información guardada. Y esos reportes que demoraban un mes, desde que, por ejemplo, la persona de terreno iba el día 1 del mes y entregaba el reporte a final de mes, pasaban 20, 30 días, en que si hubiera encontrado, por ejemplo, presencia de ratones de cola larga, la gente que va a trabajar a esa subestación, antes de saber ese reporte, corre un riesgo alto. Entonces, hicimos una aplicación, ¿ya? Pero a la compañía no le servía solo la aplicación, sino podía visualizar los datos. Entonces, también tuvimos que desarrollar una plataforma web. En Android, porque es política de la empresa que ellos utilizan Android, básicamente. Así que definimos una pequeña arquitectura en donde teníamos, por el lado de los administradores, una plataforma web, en el servidor, ¿cierto?, la comunicación en ambos sentidos, y con la aplicación móvil el mismo cuento. ¿Cómo se hizo ese desarrollo? Por el lado del servidor, bueno, utilizamos MySQL, que aquí hay varias cosas, y es súper sencillo las herramientas en realidad, solo por limitaciones de la empresa, porque cuando tú vas a desarrollar, te dicen, uno, que como no pertenecía al área de desarrollo de ellos, ya, pero ¿tienes licencias? ¿Quién se va a hacer cargo de este desarrollo después? Dame 3 empresas que desarrollen exactamente en eso, que me puedan mantener el sistema luego. Así que dijimos, chuta, vámonos a lo básico. No creo que tengan problemas con Node.js, trabajar en JavaScript. No creo, o sea, si no conocen eso, no sé qué conocen. Así que básicamente nos fuimos por MySQL, Node.js, como todo lo que manejaba nuestro servidor. SQLite es uno de RM, se encarga de un poco abstraerme de la base de datos, ¿ya? Y Express, que es para generarme las rutas. Por la parte web también utilizamos lo más sencillo posible, Laravel, yo creo que algunos de aquí lo conocen, y Bootstrap. Así, es muy, muy simple. Y por la parte de la aplicación, que era el gran problema que ellos tenían también, terminamos desarrollando la aplicación en JavaScript, jQuery Mobile, y Apache Córdoba para poder manejar los componentes del teléfono. Es una aplicación súper básica y que cumplía con lo que la empresa estaba requiriendo. Y así fue como finalmente, después de todo ese desarrollo, que resumí harto, y que a todo esto lo más complejo fue hacer la toma de requerimientos, que yo creo que a algunos de ustedes les va a tocar hacer, y es de verdad un proceso súper complejo, porque no paran. ¿Ya? O sea, tienes una reunión, tienes otra reunión, tienes otra reunión, y siempre salen nuevos requerimientos y el cliente te dice, pero si no me agrega esto, entonces tu sistema no me sirve. Entonces cuesta mucho dejar al cliente conforme, y eso es un punto que de verdad hay que trabajarlo, ¿vale? Así que después de todo eso llegamos a una aplicación como esto, sencilla, usuario, contraseña para hacer login. Ahí hay un menú de operaciones. ¿Por qué? Porque esta es una aplicación modular. Trabajamos en conjunto con otro compañero que está viendo el tema de análisis termográfico. Entonces, cuando depende del usuario que se conecta, según los permisos que tiene asociados, le van apareciendo opciones hacia abajo, ¿vale? Allá entro al menú de saneamiento inventario, entonces sigue avanzando con la operación, y esto es más o menos lo que ve el operador en terreno finalmente. Inicia su operación, elige a qué subestación está trabajando, tiene una orden de trabajo, porque todo esto es programado, tiene que llamar a una central, y la central lo tiene que autorizar y decirle, ok, su hora de entrada es a las 14:32. Y así empieza a recorrer trampa por trampa, puedes juntar fotos, crear trampas nuevas, que es básicamente todo el proceso que hacía el personal que iba a terreno, ahora lo puede hacer con la aplicación, con la ventaja de que termina la tarea y envía el reporte. Entonces ahora en una central ven un pequeño reporte como esto. Bueno, aquí son muchas más pantallas, pero me quise centrar en el reporte final, que podemos ver básicamente toda la información que ellos querían y en el tiempo. Esto se demora aproximadamente 30, 40 segundos, dependiendo de la cantidad de imágenes que adjunte
la persona que está trabajando, ¿ya? Y si no tiene internet también tiene la posibilidad de enviar el reporte después, así que todos contentos. Y básicamente ese es el desarrollo que se tuvo que hacer para una tesis informática, así que no es tan terrible, denle nomás, así que muchas gracias por su atención. Buena pata. Bien hecho. Damos las gracias a Patricio por participar de nuestro evento y compartir su proyecto con nosotros. Muchas gracias.